Es pasada la medianoche del 6 de junio de 1944. El cielo sobre Normandía, Francia, está negro y cubierto de fuego antiaéreo. Las balas trazadoras atraviesan la oscuridad como ristras de relámpagos naranjas. Los aviones de transporte C-47 se desintegran en altura, los motores explotan, las alas se pliegan, los hombres caen al vacío antes de llegar a sus zonas de lanzamiento. Dentro de uno de esos aviones que traquetean y se balancean, un general de 49 años permanece de pie junto a la puerta abierta, contemplando la pesadilla de fuego, humo y muerte que se extiende abajo. No es un hombre joven para los estándares de los paracaidistas de combate. Le duelen las rodillas. Su espalda muestra el desgaste de décadas. Tiene una esposa en casa, un hijo, un futuro, todo por perder. Y, sin embargo, no duda. Engancha su cuerda estática, siente el rugido de la corriente de aire azotarle la cara y sale a la oscuridad sobre la Francia ocupada. No porque se lo ordenaran, no porque no hubiera otra opción, pero porque creía, con cada fibra de su ser, que un comandante no envía a sus hombres al infierno para observarlos desde la distancia. Va con ellos. Siempre va con ellos. ¿Quién era, entonces, este hombre que saltó de un avión en perfecto estado hacia la noche más peligrosa de la historia militar moderna, y qué tipo de vida forja a un soldado que lidera no desde atrás, sino desde el mismísimo borde del abismo? Su nombre era Matthew Bunker Ridgway. Si les suena ese nombre, saben que están a punto de escuchar la historia de uno de los comandantes militares más destacados que Estados Unidos haya producido. Si no les suena, al final de este video jamás lo olvidarán. Matthew Ridgway nació el 3 de marzo de 1895 en Fort Monroe, Virginia, hijo de Thomas Ridgway, oficial de artillería del Ejército de los Estados Unidos. Desde su nacimiento, Matthew se adentró en un mundo marcado por la disciplina, el deber y la rutina de la vida militar. La familia Ridgway se mudaba constantemente, como suele ocurrir con las familias del Ejército, trasladándose de base en base por todo Estados Unidos. El joven Matthew creció viendo entrenar a los soldados, observar a los oficiales dar órdenes y presenciar el avance implacable del ejército estadounidense en tiempos de paz. No fue una infancia glamurosa en el sentido civil. No había grandes mansiones ni círculos sociales ostentosos. Había estructura. Había obediencia. Existía la profunda e implícita comprensión de que algunos hombres están llamados a servir a algo más grande que ellos mismos. Matthew era un chico serio, atlético y decidido, con un espíritu competitivo silencioso que lo definiría toda su vida. Asistió a escuelas públicas mientras su familia se mudaba, y cuando llegó a la mayoría de edad, el camino a seguir estaba claro para él, de una manera que quizás solo los hijos de militares de carrera pueden comprender. No entró en el ejército por casualidad. Caminó hacia con los ojos bien abiertos. En 1913, Matthew Ridgway ingresó en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York, uniéndose a la histórica institución a orillas del río Hudson que había forjado líderes militares estadounidenses desde 1802. West Point a principios del siglo XX era un entorno exigente e implacable. Los estándares físicos eran brutales. La carga académica era implacable. La cultura exigía no solo competencia, sino excelencia, no solo obediencia, sino la capacidad de juicio independiente bajo presión. Ridgway prosperó allí. Se graduó en 1917, el mismo año en que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, y aunque no participó en combate en ese conflicto, salió de West Point como subteniente ya forjado por su férrea disciplina. Los años entre las guerras fueron, para muchos oficiales ambiciosos, una lenta y agotadora prueba de paciencia. El ejército estadounidense se redujo drásticamente después de 1918. Los ascensos se producían a paso de tortuga. Los oficiales que con el tiempo se convertirían en leyendas pasaron años y años en el mismo rango, al mando de pequeñas unidades, asistiendo a escuelas de Estado Mayor, impartiendo clases en academias y aprendiendo el arte de la guerra en los tranquilos laboratorios de tiempos de paz. Ridgway no fue diferente. Pasó años enseñando español en West Point. Sirvió en China. Sirvió en Nicaragua durante la turbulenta década de 1920, donde tuvo su primer contacto real con la complejidad de las operaciones militares en un país extranjero, donde el enemigo no siempre estaba uniformado y las reglas de enfrentamiento nunca eran sencillas. Asistió a la escuela de infantería en Fort Benning, Georgia, donde un brillante y exigente instructor llamado George Marshall se fijó en él. Aquello no fue casualidad. Marshall tenía un ojo legendario para el talento, y cuando vio a Matthew Ridgway, vio algo excepcional,
Un soldado que combinaba valentía física con precisión intelectual, un hombre capaz de liderar desde el frente y anticiparse a los acontecimientos. Marshall anotó su nombre. Lo usaría cuando llegara el momento. Durante la década de 1930, Ridgway continuó forjando su trayectoria con la paciencia meticulosa y metódica de un profesional que comprendía que la carrera militar no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Asistió a la Escuela de Comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, Kansas, y posteriormente al Colegio de Guerra del Ejército. Desempeñó funciones de planificación, asimilando la estructura teórica de las operaciones militares a gran escala, aprendiendo cómo se mueven los ejércitos, cómo la logística decide las guerras antes de disparar un solo tiro, y cómo los altos mandos deben pensar no solo en la batalla de hoy, sino también en la campaña que la batalla de mañana posibilita. Era delgado, duro y profundamente serio. Quienes sirvieron con él en aquellos años lo describían como un hombre de una intensidad casi intimidante, alguien capaz de fijar la mirada en uno de tal manera que se sentía que evaluaba no solo la competencia, sino también el carácter. No era frío, era exigente. Hay una diferencia, y los grandes soldados la comprenden. Cuando George Marshall se convirtió en jefe de Estado Mayor del Ejército en 1939, justo cuando el mundo fuera de Estados Unidos se veía inmerso en la Segunda Gran Guerra del siglo, comenzó a colocar a los hombres de su confianza en puestos de vital importancia. Ridgway fue asignado a la División de Planes de Guerra del Departamento de Guerra, trabajando en el centro neurálgico de la planificación estratégica estadounidense. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, y fue uno de los incidentes de fuego amigo más horribles de la historia militar estadounidense. Ridgway aterrizó en Sicilia con sus hombres e inmediatamente comenzó la brutal tarea de reagrupar a los paracaidistas dispersos y luchar contra los alemanes con las fuerzas que pudo reunir. El caos era inmenso. Las unidades estaban dispersas a lo largo de kilómetros de terreno rocoso siciliano. Hombres que nunca se habían visto se encontraron luchando codo con codo, improvisando, adaptándose y sobreviviendo. Ridgway se movía constantemente entre sus hombres, sereno bajo el fuego, tomando decisiones con la rapidez y la seguridad que sus soldados necesitaban desesperadamente. La 82ª División luchó en Sicilia durante semanas, ganándose profundo respeto del ejército alemán y consiguiendo que Ridgway se labrara una reputación como comandante de combate de primer orden. Pero Sicilia fue solo un ensayo. La verdadera prueba llegó la noche del 5 al 6 de junio de 1944. Operación Overlord, día del mayor desembarco anfibio de la historia bélica. Y antes de que las primeras lanchas de desembarco alcanzaran las playas de Normandía, antes de que la primera luz gris del amanecer iluminara la carnicería en Omaha, Utah y otros sectores de aquella terrible costa, los paracaidistas de las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª ya caían en la oscuridad sobre Francia. La misión consistía en lanzarse tras las líneas alemanas, tomar cruces de carreteras y puentes estratégicos y proteger los flancos de los desembarcos de un contraataque alemán. Era una misión de enorme importancia y de una dificultad casi suicida. Las zonas de lanzamiento estaban defendidas. El tiempo era terrible. Las defensas alemanas eran mucho más fuertes de lo que la inteligencia aliada había estimado. Y en la víspera del salto, algunos de los comandantes aliados de mayor rango habían expresado serias dudas de que las divisiones aerotransportadas sobrevivieran a la noche. Ridgway saltó de todos modos. Aterrizó cerca del pueblo de Saint-Mélice, en la península de Cotentin, aproximadamente a la 1 de la madrugada del 6 de junio de 1944. Cayó solo, separado del grueso de su Estado Mayor, en un oscuro campo normando que nunca había visto, rodeado de un enemigo al que podía oír pero no ver. La historia no registra con exactitud lo que sintió en esos primeros momentos en tierra en Normandía, pero quienes mejor lo conocieron siempre han dicho que Ridgway nunca tuvo miedo como el que tienen los hombres comunes. Su miedo, cuando aparecía, siempre era el miedo a fallarles a sus hombres, nunca el miedo a morir junto a ellos. Se recompuso, se orientó y comenzó a avanzar hacia el sonido de la lucha. Durante las horas y los días siguientes, en el brutal paisaje de Normandía, donde cada camino hundido y terraplén ocultaba una posible emboscada, Ridgway comandó la 82ª División con una energía feroz e implacable que mantuvo a su división en la lucha durante semanas de combates cuerpo a cuerpo extenuantes. La 82ª tomó Saint-Mélice, que ostenta la distinción de ser la primera ciudad francesa liberada por las fuerzas estadounidenses el día de la defendieron contra los furiosos contraataques alemanes, luchando calle por calle, casa por casa,
en un tipo de combate que reduce todos sus elementos más primarios: coraje, voluntad y la negativa a rendirse. Ridgway estuvo en el centro de la acción en todo momento. Llevaba una granada de mano en cada hombrera de su uniforme, una práctica tan distintiva y tan fotografiada que se convirtió en su sello personal, un símbolo visual de un general que siempre estaba lo suficientemente cerca del combate como para necesitar una. Para cuando concluyó la campaña de Normandía y comenzó el avance desde la cabeza de playa, la 82ª División Aerotransportada había sufrido bajas catastróficas. Pero habían cumplido con creces su cometido, y los hombres que sobrevivieron honraron la memoria de Matthew Ridgway con una reverencia que solo los soldados que lucharon junto a su comandante pueden comprender plenamente. La guerra no había terminado con Ridgway, y Ridgway no había terminado con la guerra. En agosto de 1944, fue ascendido al mando del 18º Cuerpo Aerotransportado, una formación mayor que abarcaba varias divisiones aerotransportadas. Y el 17 de septiembre de 1944 se encontró en el centro de la operación aerotransportada más ambiciosa de la historia, la Operación Market Garden, el audaz plan del mariscal de campo Bernard Montgomery para lanzar 3 divisiones aerotransportadas completas sobre los Países Bajos, tomar una serie de puentes sobre los principales ríos y, potencialmente, poner fin a la guerra en Europa para la Navidad de 1944. El cuerpo de Ridgway desempeñó un papel fundamental en la operación, y aunque Market Garden finalmente no alcanzó sus objetivos estratégicos debido a la tenaz resistencia en Arnhem, donde la primera división aerotransportada británica fue prácticamente aniquilada en una de las resistencias más trágicas de la guerra, los hombres de Ridgway lucharon con la misma feroz competencia que los había caracterizado desde Sicilia. Luego llegó el invierno de 1944 y la crisis más peligrosa que enfrentarían los aliados occidentales desde los oscuros días de 1940. El 16 de diciembre de 1944, Adolf Hitler lanzó la Operación Wacht am Rhein, la masiva contraofensiva alemana que los soldados estadounidenses conocerían simplemente como la Batalla de las Ardenas. 3 ejércitos alemanes atravesaron las líneas estadounidenses, escasamente defendidas, en el bosque de las Ardenas, entre Bélgica y Luxemburgo, creando un enorme saliente en el frente aliado y amenazando con dividir a los ejércitos estadounidense y británico, capturar el vital puerto de Amberes y, potencialmente, cambiar el curso de toda la guerra en el oeste. En el caos de aquellos primeros días terribles, mientras las unidades estadounidenses eran arrolladas, rodeadas y, en algunos casos, aniquiladas, Matthew Ridgway se encontraba en el centro de la respuesta de emergencia. Su 18 Cuerpo Aerotransportado fue enviado rápidamente a las Ardenas, lanzado a la brecha como un desesperado tapón contra el avance alemán. Ridgway comandó su cuerpo de ejército durante semanas de los combates invernales más encarnizados de toda la guerra europea, con temperaturas muy por debajo del punto de congelación, nieve, hielo y bosques tan densos que la artillería resultaba casi inútil y todo se reducía a combate de infantería a quemarropa. Exigió al máximo a sus hombres, les impuso lo imposible, y ellos lo consiguieron. A finales de enero de 1945, la ofensiva de las Ardenas había sido eliminada, la ofensiva alemana aplastada y el camino hacia Alemania estaba despejado. Relevó a los comandantes que habían perdido su capacidad de combate. Se movía constantemente entre sus tropas, no desde un cómodo cuartel general a kilómetros de la retaguardia, sino en el frente, donde los hombres podían verlo, donde su presencia comunicaba lo que ninguna orden y memorándum jamás podría, que su comandante estaba allí con ellos, que creía en ellos y que no tenía miedo. En cuestión de semanas, el 8º Ejército volvió a luchar con determinación y agresividad. En enero y febrero de 1951, Ridgway lanzó una serie de contraofensivas que hicieron retroceder a los chinos y norcoreanos, recapturaron Seúl y estabilizaron el frente coreano siguiendo aproximadamente la línea que existe hasta hoy. Su rehabilitación del 8º Ejército en Corea se estudia en las academias militares de todo el mundo como uno de los ejemplos más notables de liderazgo en tiempos de crisis en la historia del ejército estadounidense. Cuando el general Douglas MacArthur fue relevado del mando por el presidente Harry Truman en abril de 1951, en uno de los momentos más dramáticos y controvertidos de la Guerra Fría, Matthew Ridgway fue elegido para reemplazarlo, no solo como comandante de las fuerzas en Corea, sino también como comandante supremo de las potencias aliadas en el Pacífico, heredando el enorme y legendario mando de MacArthur. Era un cargo de inmensa complejidad, que exigía no solo habilidad militar, sino también tacto diplomático, perspicacia política y la capacidad de navegar por las traicioneras corrientes de una guerra que Estados Unidos libraba con una mano atada a la espalda.
Ridgway lo desempeñó con la misma serenidad y profesionalismo metódico que demostraba en todo lo que hacía. Cuando dejó el mando de Pacífico en 1952 para convertirse en comandante supremo aliado en Europa, sucediendo al mismísimo Dwight Eisenhower al frente de las fuerzas de la OTAN, fue la máxima confirmación de su posición entre la élite del liderazgo militar del mundo occidental. En 1953, el presidente Eisenhower nombró a Matthew Ridgway jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, el cargo uniformado más alto en el servicio a que había dedicado toda su vida. Fue en este puesto, sin embargo, donde Ridgway libraría una de sus batallas más trascendentales y menos reconocidas. Cuando la administración Eisenhower propuso la política de defensa conocida como la Nueva Imagen, una estrategia que se basaba en gran medida en una represalia nuclear masiva y reducía drásticamente las fuerzas terrestres convencionales en nombre de la austeridad fiscal, Ridgway la combatió con todos los medios a su alcance. Argumentó, con vehemencia por escrito, que Estados Unidos no podía proteger sus intereses en todo el mundo solo con armas nucleares, que siempre habría conflictos que requerirían fuerzas terrestres convencionales, y que desmantelar el ejército en nombre del ahorro presupuestario era una apuesta estratégica que la nación no podía permitirse. No se equivocaba. Las guerras limitadas que siguieron en las décadas posteriores a su advertencia, desde Vietnam hasta una docena de otros conflictos, grandes y pequeños, validaron su argumento de forma reiterada y dolorosa. Pero en Washington, en la década de 1950, su voz no era la que la administración quería oír. Ridgway se retiró en 1955 y escribió unas memorias tituladas Soldado, que siguen siendo uno de los relatos más honestos e implacables sobre la vida y el mando militar jamás escritos por un oficial estadounidense. Su vida tras la jubilación fue larga y plena. Siguió siendo una voz respetada en asuntos militares, consultada tanto por funcionarios como por académicos. Vivió para ver confirmadas muchas de sus advertencias estratégicas. Observó el desarrollo de la guerra de Vietnam con la particular tristeza de un hombre que siempre había comprendido el coste y las exigencias de las guerras limitadas. Ya en 1954, cuando Eisenhower consideraba intervenir para salvar